Protagonismo corresponsable por Venezuela. Protagonismo corresponsable por Venezuela. Somos Asamblea Radio. En mi pueblo la luna es tan grande y es tan bella que los gallos despiertan para cantarle a ella. En mi pueblo la esperanza es como la marea o la nube que pasa. Somos Asamblea Radio. Este programa es transmitido por Seno FM. Somos Asamblea Radio. Gracias a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, presidente diputado Jorge Rodríguez, vicepresidente diputado Pedro Infante, segunda vicepresidenta diputada América Pérez, secretaria María Alejandra Hernández y el subsecretario José Omar Molina. En la dirección de la Oficina de Participación Ciudadana, el licenciado José Perales. En la producción y conducción de este espacio, la licenciada Omaira Borges, y quien les habla, su moderador Douglas Ibarra. El equipo que nos acompaña este día en la hermosa tarea de llevar este programa adelante, en la asistencia de producción está Naygelis Pérez y Alina Castillo, operadores de radio Miguel Herrera y Charles Bompara. Apoyo técnico Bexy Peña y Norma Castillo, fotografía y video Gaspar Pinto. Las redes sociales Franques Silva y Alina Castillo. Síguenos en nuestras redes sociales @Poder y Leyes. En el día de hoy vamos a estar conversando acerca de la pedagogía crítica. Por ello le damos la bienvenida a nuestro espacio dedicado al análisis de los enfoques de la educación que se están generando en Venezuela. Hoy estamos y nos acercamos a explorar las dimensiones de la pedagogía crítica, un enfoque educativo que invita a cuestionar la realidad desde una perspectiva social, ética y política. Se plantea como una herramienta para transformar realidades desde el empoderamiento de las personas como agentes activos para los cambios necesarios en la cultura, en lo social, en lo político, en lo económico, a partir de la reflexión y análisis colectivo de la realidad, que de alguna manera impactarán el futuro a mediano, corto y largo plazo. Un enfoque educativo que rompe con el modelo tradicional de formación, que está orientada a la transmisión de información y de datos. En este sentido estaremos conversando hoy en su programa ¿De qué educación estamos hablando?, con el doctor Mario Fernández, docente e investigador de la Universidad José María Baral, y la docente e investigadora Karen Dávila, a quienes le preguntamos ¿qué es la pedagogía crítica? Profesora. Primero que todo, buenas tardes y gracias por invitarme a este espacio tan constructivo y donde se dialoga y se intercambia saber. Bueno, la pedagogía crítica es un enfoque metodológico de aprendizaje para la formación y se utiliza en cualquier edad o cualquier espacio de formación, ya sea escolar o no escolarizado, universitario o sea un espacio de formación comunitaria. Busca, como tú estabas expresando, la participación de quien es el sujeto de formación o el estudiante o el alumno, ¿no? Y busca, más que decirle, hablar sobre un conocimiento acabado del que él tendrá que repetir, es ayudarlo a pensar, así como, digamos, pensábamos en como fueron los principios de la filosofía con Sócrates, que nos preguntaba para que hiciéramos el mismo proceso nosotros mismos con preguntas y llegar a la verdad así. Entonces, más o menos la pedagogía crítica se basa en eso, en preguntas que tengan que ver con la realidad y nos ayuden a encontrar el conocimiento, pero también a ejercitar la mente, también a ejercitar ese pensamiento creativo y ese pensamiento crítico, porque la educación debe ser eso, algo que se debe estar actualizando y que se debe estar pues reformulando
con el paso también de todos los acontecimientos. Claro, profe Mario, ¿cuál es la importancia de ese contexto de la pedagogía crítica hoy en Venezuela? Decía la compañera que se aborda a cualquier edad, o con grupos humanos de cualquier edad en todo caso, incluso formal o no formal, y hay que partir de allí. Creo que algunos lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo, incluso a modus propio, y otros entran entonces en el sistema que pretende y que plantea las nuevas estrategias políticas nacionales. La pedagogía crítica tampoco es nueva, y eso hay que estar claro con ello, y debe recoger, como en efecto lo hace, los distintos enfoques que en el mundo entero se vienen planteando, teóricos como Vygotsky, como Makarenko, como Pichon-Rivière, Simón Rodríguez, casi nada, pues, como el maestro Prieto Figueroa, como Paulo Freire, todas esas miradas, como el uruguayo, se me olvida su nombre ahorita, quien habló por primera vez de la necesidad de una educación gratuita, obligatoria y laica. Y laica además. Porque si no es laica, no está pedagógica, porque está conduciéndola a los niños, a los jóvenes, a una visión del Dios que la religión que está allí en ese colegio o en ese liceo plantea, lo cual pone en desventaja a otras religiones o a otros enfoques. Imagínense, algo así como 4.000 religiones hay en el mundo, imagínense. O sea, el planteamiento de interculturalidad está transversalizado en este planteamiento. Claro, claro. Claro. Igual se entiende que como es una metodología que parte del análisis de la realidad, pues evidentemente invita mucho como a la participación, ¿no? A hacerla propicia y como acorde para ese grupo de formación que tenemos allí, ¿no? O sea, como que se parezca, que esa formación que van a recibir se parezca a ellos, que hable de sus problemas, que hable de su realidad, que plantee y que también recoja sus aportes, porque la educación no solo se da desde una dirección, sino se da de manera bidireccional. O sea, todos los procesos formativos no son solo aprendizaje desde el punto de vista del maestro, del profesor, sino que, que no solo el profesor, el maestro lleva el conocimiento, sino que también los estudiantes, con esas nuevas preguntas y con esos nuevos aportes, fortalecen el conocimiento y también ayudan a formar a ese maestro, a ese profesor o a esa persona que está en ese espacio de formación. Aparte de la integración, entonces está el proceso reflexivo que lo teje constantemente y lo construye. Sí. Claro, y además esa pedagogía debe construir un ser humano de nuevo tipo, sensibilizado no solo con nosotros seres humanos, con el medio ambiente, con el ecosistema, porque él forma parte del ecosistema. O sea, hay un proceso de reconocimiento. Sí, entonces sensibilizado y socialmente sensibilizado, es decir, con el ecosistema y socialmente sensibilizado. Eso es fundamental. Por ejemplo, valores como la solidaridad, la amistad, los afectos, eso se fundan en la educación primaria. Eso es básico. Eso hay que reforzarlo. Y se refuerza a través de una pedagogía
amigable, amable, no con el método de la regla que golpea la mano, lúdica, de forma lúdica. Es decir, que el aprendizaje sea un juego y que los niños amen el conocimiento entonces. Y ese conocimiento tiene que servir para enlazarse, eso es otra cosa, que no sea fragmentado. La visión de esa realidad, profe, entonces la realidad es una construcción colectiva. Y a la medida que nos acercamos a esa realidad con una mirada fresca, una mirada lúdica, una mirada, podemos nosotros generar procesos de creatividad, procesos de creación para resolver cosas. Sí, y en esa medida, como lo que decía el profesor, se plantea mucho la sistematización. ¿Para qué? Para que ese proceso de formación, esas conclusiones, todo ese, digamos, conocimiento nuevo, le sea devuelto a esa comunidad. O sea, que haya un espacio donde se hable de, a partir de este proceso, se llegó a este tipo de análisis, conclusión, y eso se ha devuelto, y no, digamos, como desde la investigación o la educación tradicional, que siempre se ve a las comunidades como unos objetos a los que van y recaban datos y todo, pero nunca la gente sabe por qué esas entrevistas, por qué esas encuestas. Entonces la pedagogía crítica, la educación popular plantea mucho como que todo proceso investigativo, todos esos resultados sean devueltos a esas comunidades, y que esas comunidades también, eso se vuelve una herramienta para ellos continuar ese estudio, hacer más aportes, o sea, que es un método no de extracción de conocimiento sobre eso, que es a lo que estamos acostumbrados, digamos, desde una lógica más positivista, sino es un método bidireccional, donde se aprende en dos direcciones, pero también donde no hay una extracción del conocimiento, sino ese conocimiento queda en las comunidades para la transformación de su realidad. Partimos de la observación, Mario. Partimos de la observación y luego una pregunta necesaria como método, ¿no? Sí, sin observación no se puede abordar el método, cualquiera, que te lleve a la verdad, al objetivo. ¿Observamos la teoría o observamos la realidad? Observamos todo. Okay. Primero observamos el fenómeno. El fenómeno puede ser social o una manzana que cae. Y comenzamos a preguntarnos por qué cae o por qué tal sociedad se comporta de tal modo. Eso es fundamental para cualquier método. Yo no estoy, porque además no creo en ello, en el método positivista, europeísta, eurocéntrico, que cree que todo lo sabe y que se desentiende y produce y genera informaciones distorsionadas en relación al conocimiento y práctica de la búsqueda de la verdad de otros pueblos del mundo entero, asiático, africano o americano. Es decir, ellos desconocen nuestros originarios, pues, como le decimos también. Es decir, no valorizan eso. Sencillamente ellos llegaron a descubrirnos, todavía siguen diciéndolo. Llegaron a descubrirnos, pues. Entonces, claro, cada vez ellos están más reducidos realmente. Porque el mundo está despertando, el despertar de la historia. No digo Ali Primera a propósito de la cortina, que es otra la canción, pero Ali Primera, que fue un gran pedagogo, sin advertirlo él mismo y sin que la gente lo haya sospechado también. Pero analizándolo hoy, hay que verlo, hay que ver a Ali, hay que escucharlo, más allá del propio canto incluso. Ya vamos a hablar de Ali en la próxima sección del programa. Somos Asamblea Radio. Este programa es transmitido por Seno FM y estamos conversando de qué educación estamos hablando con el doctor Mario Fernández y la investigadora Karen Dávila. Al regreso hablamos de Ali Primera como pedagogo. Cuando voy a Maracaibo y empiezo a pasar el puente,
mi pueblo la luna es tan grande y es tan bella que los gallos despiertan para cantarle a ella. Somos Asamblea Radio. En mi pueblo les Este programa es transmitido por Seno FM. Somos Asamblea Radio. Continuamos conversando con el doctor Mario Fernández y la investigadora docente Karen Dávila. En la sección anterior quedamos pendientes de que Mario nos comentara acerca de Ali Primera. Sí, la canción de Ali, todos sabemos, nos enseñó y nos formó. Incluso, en algunos casos, mucho más que los libros, que la teorética. Porque en la conversa anterior decíamos de la necesidad de una lúdica en la enseñanza, porque eso permite que la enseñanza se complete, sea enseñanza de aprendizaje, ¿no? Y que sea una autopista de doble vía. Ali Primera, que aborda temas diversos, el ecosistema, la ecología en todo caso, la política, la historia. Él en sí mismo está enseñando sin él plantearse ser un pedagogo, pero que era un genio. Ali Primera era un genio. Y hay que escucharlo, decía, más allá de la palabra, más allá del canto. Y a partir de la canción de Ali Primera, un pedagogo aveso, profundo, puede construir métodos a partir de la canción de él. A partir de la canción de él. De cómo Ali construye la canción. Esa pieza que inicia este programa, Mi pueblo me hace cantar, tiene que ver con un momento en que él estuvo allá, que estaba, como muchos momentos, en su pueblo, en Paraguaná, un fin de semana, y estaba jugando dominó con sus hermanos, sus sobrinos, y bueno, eso eran amanecidas, ¿no? Y a las 4 de la mañana, algo así sería, la luna se asoma en ese cielo paraguanero limpio, lleno de estrellas, la luna grandota y los gallos cantando. Y Ali se detiene y dice, en mi pueblo la luna es tan grande y es tan bella que los gallos despiertan para cantarle a ella. Además de una enorme poética, una imagen extraordinaria, atrapada en el momento, una canción orgánica, realmente orgánica, a lo Gramsci, pues. Es decir, una canción surgida de esa realidad de la que vos te estabas hablando, del paisaje mismo. Entonces orgánica en dos sentidos, orgánica en el sentido paisajístico del término. Mario, tú decías que la luna se ve desde la tierra y el bosque se ve desde lo lejos, porque estando en el bosque solo ves los árboles. Hoy, desde la pedagogía crítica, podemos ver entonces esa realidad social desde lo lejos. Podemos ver y tenemos que verla de diferentes miradas, como método, desde la metódica, ¿no?, que hablaba Bigot. ¿Cómo nos acercamos a eso, claro, hoy para construir eso que nos falta? Claro, jugando ajedrez, por ejemplo, si no se atiende, y eso hay que enseñarlo en la pedagogía, y hay que estar pendiente de ello, asociar ese juego, por ejemplo, que es una invención persa, por cierto, son unos genios, son un pueblo milenario, se puede observar que más allá del propio juego, ahí hay un planteamiento de desarrollo lógico-matemático. Hay un libro importante que se llama El pensamiento del ajedrecista. Hay que buscar, por ejemplo, a Luis Alberto Machado. Más allá de lo que sea, hay que leerlo. Hay que leerlo, ¿no?
Y como ese, los otros trabajos de él, el desarrollo de la inteligencia, el derecho a ser inteligente, en lugar de ser unos gafos, tengo que decirlo así, pegados todo el tiempo de un bendito teléfono, que lo que está es conduciéndolo, además a lo que quien propicia esas informaciones lo hacen adrede, justamente con toda una intención. Hoy cuando Entonces, además del pensamiento lógico matemático, en el ajedrez se desarrolla táctica y estrategia. ¿Será que estratégicamente y tácticamente, cuando nosotros estamos invitados hoy a construir la carta del barrio, a hacer ese mapa, es ese el planteamiento que está orientado? Que como colectivo miremos el bosque desde afuera y veamos la dimensión de la comunidad, cómo está compuesta esa comunidad, cómo se estructura esa comunidad, cuáles son las salidas, las vías para construirla de mejor manera, cuáles son las dificultades que tenemos en ese territorio, en ese juego de ajedrez, para poder construir ese que decimos ser el mapa de sueño, ese mundo posible. Es que un poco desde la cartografía social habla como, o sea, no solo a veces nosotros entendemos o vemos el mundo solo como desde lo escrito o una tabla de datos, Claro. y ver el mundo desde los mapas nos hace situarnos en el territorio. O sea, por ejemplo, la cartografía social también parte de la pedagogía crítica, o sea, es como una metodología de la educación popular. Y la cartografía social busca eso, vincular primero al sujeto o a quien está hablando de algún problema comunitario dentro de la solución. Y también visualizar, por ejemplo, qué partes de ese espacio comunitario quieren transformar y cómo lo visualizan esa transformación, o sea, visualizar el futuro. ¿Por qué? Porque todo lo que decía el profe, toda la mediática, a veces como la forma en que nosotros miramos los medios ahora, digamos como desde las redes sociales, todos son reels y todo eso son cosas muy rápidas, ¿no? Entonces todo tiende como a ser como una cápsula rápida y eso es, digamos que también una herramienta, yo no lo niego como herramienta, pero segundo también nos individualiza mucho, nos deja ver, estamos como visualizando otra realidad, otras cosas chéveres, sí, cosas tal, pero no nos deja ver como dónde estamos situados, nuestro territorio, que nosotros podemos ser esos sujetos con esa comunidad que cambie ciertas cosas que no nos gustan, ese parque que está todo descuidado, ese problema lugar, del agua, sí, problemas ecológicos. Esos problemas, o sea que sí podemos ser sujetos de cambio y que a pesar de no tener grandes recursos en nuestras manos y juntar las manos, sí significa cambios dentro de la comunidad. Entonces la cartografía social lo que busca es como plasmar ese recorrido que hace la gente, ¿no? Entre plantear los problemas, buscar como soluciones y ir visualizando y haciendo realidad el futuro, ¿no? Los sueños que quiere en esa comunidad. Hay un planteamiento que está transversalizando, que tiene que ver con el plural, con el tema de sumarnos, el tema de mirar de diferentes miradas. Esta pedagogía crítica tributa a que no solamente en el ejercicio hagamos el ejercicio de encontrarnos, de comunicarnos, de reunirnos, de juntarnos, hace el ejercicio de vida. Porque ¿qué es la vida? Un ejercicio de investigación constante y permanente. Claro, ¿sí? y parte como el mínimo conocimiento es conocernos nosotros, ¿no? O sea, todo eso que nos dicen que sí, que conozcámonos, que el amor viene de nosotros, también el análisis del mundo viene de ese lugar que estamos ocupando cada uno, cada una, ¿no? O sea, de ese lugar histórico, ¿no? O sea, yo vine acá en este contexto, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿En qué me quiero, sí? O sea, Vale, tú perteneces a equipos de poetas, equipos de escritores, formas parte de esos colectivos. Cari, tú perteneces a equipos del Frente de Mujeres en Cultura. ¿Qué sucede? ¿Y por qué antes no y ahora sí? ¿Por qué se reconocen como mujeres? ¿Qué hay ahí? No, pues siempre nos hemos reconocido como mujeres. ¿Sí? No, lo que pasa es que
sentir que toda esta lucha por derechos y por espacios y por transformación significa también una invitación a juntarnos y a hacer fuerza política, fuerza movilizatoria juntándonos. Entonces, sabemos que las soluciones no vienen desde, como digamos, una perspectiva individual y de que yo quiero transformar el mundo. O sea, una cosa es como dice... Porque la solución no viene de afuera tampoco, y que eso que nosotros estamos soñando lo podemos hacer. Y a veces, por ejemplo, incluso cuando hacemos críticas a los políticos, o a las políticas o a diferentes autoridades, siempre estamos diciendo, pero ¿por qué no piensa así? Si aquí lo mejor debería ser esto, o esta es la solución. Ahí es cuando uno debe decir, oye, si yo soy la que está con mi conocimiento y mi experiencia, estoy dándome cuenta que esa es la solución, yo debería plantear esa solución, no esperar a que ese político se ilumine en medio de todas las situaciones que le está viendo o tal, o de pronto mal asesorado o lo que sea, y que uno, o sea, que el mejor cambio que uno puede hacer es decir, mira, yo creo que esta es la solución y lo intento, si lo logro pues muy chévere, si no por lo menos lo intento. Vale, tú eres un creador constante y permanente. Comentabas el hecho de una propuesta ahorita que tienes y que acabas de realizar en el Zulia, donde invitaste a 13 expositores a un seminario. Sí, un coloquio, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia desde la creación, desde la propuesta, como organización, como colectivo de... El coloquio se llama, a propósito que ahorita me colocaron una gaita, digamos como para picarme, dicen por allí, ¿no? El coloquio tiene que ver con el potencial creativo de la gaita, que es enorme. La gaita no se reduce a la chinita. Esa es la idea que se ha vendido desde el orden establecido, para decirlo académicamente, desde el establishment, desde el orden establecido. ¿Establecido por quién? Por el mercado. Entonces, se convierte en un fetiche, la han convertido en ello, en una mercancía. En un producto. No, es que no deja ese producto lo otro, el producto es poesía, esto cuidado. En todo caso, un producto para la venta. Pues. Así, a eso me refiero. Fetiche, sí. Entonces, el planteamiento parte de la necesidad, así como hablábamos de Ali primero hace rato, de teorizar, de filosofar respecto de la gaita en sus diversas temáticas que aborda, que repito, no se reduce, no es un canto místico, no señor, es politemática, profundamente politemática. En ese sentido hicimos 13 temas e invitamos a 13 expertos en cada una de esas materias. Por ejemplo, la gaita y el cuentacuento. Eso, la gente común y la que no es común también, no observan eso porque se quedan en la nota musical, en el 6x8. Es decir, el compás de la gaita, ahí se quedan, en escuchar el canto, la percusión, la armonía del 4, qué sé yo, ahí se quedan, sin reflexionar la gaita misma. Entonces Nancy Cavallaro, por cierto que también es profesora de la universidad, igual que yo, Rafael María Baral, y también trabaja, al igual que yo, con la Misión Cultura, que es maravillosa en su trabajo, extraordinario realmente, abordó el tema del cuentacuentos. Es extraordinario. El maestro Ender Colina abordó el tema la gaita y las artes plásticas. Es que la gente no se imagina eso, la relación que hay, y lo que se puede hacer al respecto. Qué sé yo, el maestro Gustavo Colina, con su 4 extraordinario, abordó
el cuarto en la estética de la gaita zuliana. Y para no llevarme más tiempo, por ejemplo, el maestro Jorge Quintero, que es un tenor de un altísimo nivel, reconocido por la UNESCO además, tuvo muchos años en Europa haciendo canto operático, ¿no? El tema que él le propusimos abordar fue gaita y polifonía. Comenzó hablando del siglo XII. Eso fue una actividad extraordinaria. Y nos acompañó un grupo de gaita allí, en fin. Bueno, y así como ese, 9 temas más, porque fueron 13. Ese coloquio, pero ya no como coloquio. El coloquio fue un abreboca, justamente, sino como seminario, que vos lo mencionaste en la palabra ahora, o como congreso. Queremos traerlo acá a Caracas, en febrero, para lo cual se requiere de una logística que el Ministerio de la Cultura, voy a aprovechar acá, la Asamblea Nacional, el Ministerio de la Cultura, el Gobierno Nacional, el Ministerio de Educación, en fin, todo lo que tenga que ver con el mundo pedagógico, entonces, porque desde la gaita se puede hacer, ahí hicimos pedagogía, por ejemplo. Porque uno escucha, mira qué bonita abuela, moviendo para todos lados, y el rabo es una gaita que se llama las petacas. Las petacas es como le decimos en Porreritos, en mi pueblo querido, a los volantines. Aquí le dicen papagayo, papalote, le dicen en Centroamérica, qué sé yo, pues. Es una gaita extraordinaria del año 85-86 que hizo el maestro Miguel Ordóñez. Esa gaita podemos asociarla a otros juegos. Mario, hablas de un reconocimiento, de un valor regional, de la incorporación y la integración de varios pensadores, autores, estudiosos. Y hablas de una propuesta de pedagogía crítica. Claro. En una dimensión que ahorita, ya para cerrar este segundo segmento de la entrevista, ha dado pie para conversar en el próximo segmento sobre la cultura, sobre el hecho cultural, ¿sí? Como poder contrahegemónico en el terreno de la resistencia a un poder establecido a través del status quo, como lo menciona. Desde las organizaciones sociales, desde de los equipos, de los colectivos de trabajo, de pensar esa otra realidad, que también podemos generar cosas desde ese hecho creativo, como hecho cultural. De eso vamos a hablar en la próxima sección de trabajo en Somos Asamblea Radio y en su programa ¿De qué educación estamos hablando? Con el doctor Mario Fernández y la docente investigadora Karen Dávila. Mi hermosa Karen, además. Y de aquí en adelante, gaitas, esdrújulas. No necesito una brújula para hacer gaitas folclóricas. Somos Asamblea Radio. Protagonismo corresponsable por Venezuela. Protagonismo corresponsable por Venezuela. Somos Asamblea. Somos Asamblea Radio. Continuamos conversando con el doctor Mario Fernández y la investigadora docente Karen Dávila en su programa ¿De qué educación estamos hablando? Quedamos en la última intervención con el abreboca que hizo el profesor sobre el tema de la cultura. La cultura construye narrativas alternativas que cuestionan ese status quo, promueve valores opuestos a la hegemonía capitalista o neoliberal. Hoy hablamos del encuentro a través de esa resistencia de crear nuevas narrativas. Hablamos de la construcción de ese poder popular
de ese espacio donde nos reconocemos, donde nos encontramos, donde nos expresamos libremente y donde nos reconocemos como sujetos históricos y sujetos fundamentales para el proceso de cambio, el cambio que deseamos desde esa realidad en la cual convivimos. Y hablamos de la insurgencia cultural. Hoy, ¿cómo es ese hecho cultural? Ustedes como parte fundamental de esta misión cultura, ¿cómo lo ven desde el movimiento de mujeres? Bueno, parte de que las mujeres, o sea, el movimiento y las organizaciones sociales de mujeres, ya sean organizaciones de base, de territorio, o sea, sabemos que la mayoría de la organización comunal que va hacia el cuidado de la comunidad, ya sea en salud, ya sea en alimentación, ya sea en diferentes áreas, está sobre todo mayoritariamente constituida por mujeres. Y eso, digamos que no es algo que fue de toda la vida, ¿no? O sea, que esa participación de las mujeres ha sido producto de todos los cambios sociales de los últimos 20 años y tan producto también de la intención política que las mujeres hicieran parte de esos espacios y también también producto de las características propias de las mujeres, ¿no? Que siempre en medio de todas las situaciones difíciles y también buenas que se ha vivido en los últimos años, la mujer siempre está allí como en la Contraloría Social, en la organización, y la mujer venezolana pues es reconocida y digamos una parte muy importante de las transformaciones que han habido en Venezuela, también de la resistencia, también de muchas, de poder seguir unidos y poder seguir, digamos que en la batalla, ¿no? Y parte de eso, de esa experiencia, nos ha unido también a reclamar también, así como somos sujetos de transformación y de cambio y somos sujetas políticas, a reclamar nuestros derechos, ¿no? Hemos estado detrás de las diferentes leyes, la ley por una vida libre de violencias, las diferentes reformas que se han hecho a esa ley, de los mecanismos que hay para denunciar, digamos, temas de violencia, de los mecanismos que hay también para denunciar temas de discriminación y de todo lo que falta, ¿no? Porque hay muchas cosas que en el día a día vamos también recabando, como esa agenda política de las cosas que faltan, o sea, que como en toda revolución de izquierda, el tema de la mujer siempre no se deja en la importancia que debería y pues somos las mujeres las que siempre tenemos que ponerlo allí y no ha sido, digamos, que ningún espacio ha sido, digamos, gratis o regalado, sino ha sido muy luchado. Entonces, en ese mismo sentido, se entiende el movimiento feminista como un movimiento popular, como un movimiento que no está hablando solo por las mujeres blancas o las mujeres de clase media o las mujeres ricas, sino está hablando por todas las mujeres, con las diferencias que hay y también con las desigualdades que dan esas diferencias, ¿no? Que sería como el feminismo interseccional, ¿no? Que habla como de las diferentes discriminaciones que se tiene, por ejemplo, una mujer negra, una mujer indígena o una mujer blanca, ¿no? Entonces, siempre se ha hablado desde todos los diferentes feminismos y cómo esto también enriquece, o sea, que cómo esta multiculturalidad que tiene Venezuela también enriquece y ayuda al debate y cómo ver cómo esa agenda no solo social, sino también económica, en la que la mujer debe ser partícipe y pues debe estar dibujando ese mapa del futuro de Venezuela, donde así como la mujer ha demostrado más participación, más compromiso, también se le den más realidades mejores, donde pueda sostener maternidades
deseadas y maternidades que sean, digamos, no tan luchadas, sino donde se pueda también no ser madre si no se quiere, y donde el futuro de Venezuela pues está allí, las mujeres venezolanas, latinoamericanas, estamos allí. Claro, porque hay un tema de levantar las banderas de los derechos de esa mujer desde Venezuela, pero en representación de las latinoamericanas, de las mujeres a nivel mundial, ¿sí? Este espacio es el laboratorio, es el mundo posible, es el espacio de creación, el espacio del nacimiento de esa nueva visión, de ese hablar del feminismo, de otra dimensión, y hablar del derecho no solamente el derecho como espacio de vida, sino el derecho para establecer un futuro mejor. No, claro, y el feminismo habla de la igualdad, o sea, habla de que somos en el planeta, prácticamente la mitad de la población del planeta es mujer y la mitad hombre, entonces merecemos igualdad de condiciones. Nosotros no estamos pidiendo como que asesinen a los hombres, sino igualdad de condiciones. Y en la medida en que las sociedades son más iguales, se respetan más los derechos. Hoy las mujeres venezolanas son referentes en la lucha del levantamiento de esas banderas. Sí. Evidentemente, por ejemplo, Venezuela incluso en legislación ha sido un marco importante para América Latina en legislación. Y hay obviamente en legislación agendas que hay que todavía abordar y bueno, que es importante que se pongan en el centro. Esas agendas son elaboradas a partir de la reflexión, del encuentro. Y no, pues sobre todo de ver problemáticas de las mujeres, de ver casos que todavía, digamos que son a veces cotidianos, de violencia y de situaciones desiguales. Entonces uno dice, siempre no es como, o sea, nuestra agenda, así como en otras áreas, en la alimentación, en la parte social, en la vivienda, es una agenda continua. O sea, aquí digamos que se ha alcanzado mucho, pero todavía hay muchas cosas con las que seguir batallando e incluso defendiendo. Mario, escuchando a Karen sobre esa agenda, ¿qué desafíos todavía nos faltan desde la educación popular, del pensamiento crítico? ¿Qué nos falta? ¿Qué caminos pudiésemos hacer para, ya en estos últimos minutos, para cerrar el programa? ¿Qué nos falta? Ayer hablábamos en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, en el IBIC, en el Centro de Química del IBIC. Acudí yo a una invitación que me hacen desde allí los científicos de esa área de la química, con el tema de el tema es de la narración y divulgación de la ciencia, que se reduce primero a revistas arbitradas que son leídas por ellos mismos. Aun cuando estén abiertas ese acceso, son leídas por ellos mismos, porque primero la condición idiomática, porque son traducidas al inglés. ¿Y cuántos hablan inglés en el mundo entero? Pero además un lenguaje que alguien puede decir, bueno, pero que esto es para ellos. No, no tiene por qué ser así. Eso es un secuestro, justamente. Así como el mundo se ha secuestrado para los varones, que por cierto, yo tengo un debate entre el género, esto no es género, sexo, masculino y femenino, punto. Esto no es género, ¿no? Como ha secuestrado el varón, el macho, ¿no? Ha secuestrado, lo decía Karen, ha secuestrado
los beneficios, más para la banda de los varones y cerrando las puertas a ellas, las mujeres, pues. Así ocurre en el campo de la ciencia, terriblemente. La ciencia hay que hacerla más, o por lo menos la narrativa de ello, más accesible a la gente, si no, no tiene sentido, porque si bien es cierto, a ver, el objetivo de la ciencia es resolver problemas, ese es el objetivo, aun cuando todo ello sea mediante un proceso, un método, para llegar a una síntesis entonces. Aún así, porque bueno, algunos amigos científicos me dicen, en particular uno me dice, bueno, pero es que el Estado o la empresa privada necesita un producto concreto, pero no se detiene a pensar en la molécula que conduce a ese producto. Ese proceso tiene que auspiciarlo en el caso de Venezuela, el Estado Nacional. Sí, hay un Ministerio de Ciencia y Tecnología que nunca lo hubo, y quien está al frente es maravillosa realmente. Gabriel Jiménez, ajá, maravilloso. Pero estoy completamente convencido de que hay que llevar a la escuela primaria y a la secundaria la ciencia, más allá de los semilleros. Los semilleros es apenas un grano de arroz. Es decir, hay que poner a los muchachos a vibrar, a gozar, a disfrutar de la ciencia, a disfrutar. Ayer decía... A disfrutar de la lectura, a disfrutar de la... No, de la lectura que conduce al conocimiento. Así. Aunque ciencia, es decir, conocimiento no es ciencia, eso es verdad. Pero la ciencia sin conocimiento no existe, no se da. Pues. Así. O sea, yo le decía ayer, bueno, la cocina es un gran laboratorio de química. Pero ahí me refería un poco al ejercicio que hizo Ali con la luna. Ajá. Él observó y leyó lo que había ahí. Listo. Es ahí. Listo. El ejercicio de la observación Ahí está. genera niveles de reflexión Listo. que Eso necesitamos para efectivamente poder construir ese nuevo, eso que tú hablabas, esa semilla, esa célula. Sí. Es ahí el tema de la observación. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Porque el sistema Entonces te niega, a través del aparato, de las redes sociales, te niega. te cerca. Entonces, ¿qué ocurre? Las artes, todas las artes, y en particular la escritura, La lectura, debe aparecer en toda carrera, toda carrera de las científicas, de eso que llaman ciencias duras y las ciencias blandas, entonces debe aparecer allí, porque para generar el oficio escritural, para generarlo, para poder explicar. Pero bueno, Albert Einstein decía que si tu ciencia, tu invento, no te lo podías explicar a tu abuela, entonces no sabes nada. esto nos quedó a la mitad de la conversación. Esto nos quedó a la mitad de la conversación. Yo quiero agradecer la presencia de ustedes, excelentes invitados. Pudimos acercarnos a la pedagogía crítica, pudimos acercarnos al proceso reflexivo para poder generar entonces esos espacios desde simplemente observar, poder pensar, reflexionar, para poder crear y poder diseñar eso que deseamos. Muchísimas gracias. Somos Asamblea Radio. En el programa de hoy nos acompañó el doctor Mario Fernández, docente, investigador de la Universidad José María Baral. Rafael María Baral, tutor de la Misión Cultura en el Estado Zulia,
la investigadora docente Karen Dávila, facilitadora de la Misión Cultura en el Distrito Metropolitano Capital. Hoy ¿de qué educación estamos hablando? Conversamos acerca de la pedagogía crítica. Quiero agradecer entonces el espacio a Seno FM, Somos Asamblea Radio, por permitirnos esta comunicación directa con este pueblo maravilloso en proceso de construcción, en busca de la paz y en busca del amor, que seguramente lo tenemos garantizado porque somos un pueblo valiente. Muchísimas gracias. El Estado garantizará la atención integral y el respeto a la dignidad humana de las adultas y los adultos mayores. Diputado Wills Rangel. Es en Revolución donde 5 millones